¿Sabías que, mientras gran parte del mundo apenas despertaba, en México ya florecían civilizaciones? ¿Cuántas culturas llegaron a prosperar en Mesoamérica? ¿Cómo lograron convivir, intercambiar conocimientos y, a la vez, enfrentarse entre ellas? Mucho antes de que el continente fuera llamado América, México ya existía. Era una tierra de volcanes, selvas y desiertos, donde surgieron algunas de las civilizaciones más sofisticadas del mundo antiguo. Nuestro recorrido será una línea de tiempo, pero también una travesía por las creencias, los dioses, las ciudades y los conflictos que dieron forma al corazón de Mesoamérica. Desde los enigmáticos olmecas hasta el poderoso imperio mexica, exploraremos qué los hizo tan grandes y tan humanos. Mucho antes de que mayas o mexicas dominaran la región, una cultura ya esculpía enormes rostros en piedra. Entre el 1500 y el 400 a.C., en las fértiles y cálidas tierras del Golfo de México, nacieron los olmecas, la primera gran civilización mesoamericana, originaria de lo que hoy conocemos como Veracruz y Tabasco. En el sur, al mismo tiempo, los zapotecas comenzaban a consolidarse como una cultura en formación, sentando las bases de lo que siglos después sería Monte Albán. Fundaron centros urbanos avanzados como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, ciudades ceremoniales con plataformas, plazas y pirámides que reflejaban un notable dominio arquitectónico y organizativo. Estos lugares no eran solo puntos de reunión o administración, sino espacios sagrados que unían el cielo, la tierra y el inframundo. Sus construcciones estaban alineadas con fenómenos astronómicos, lo que indica que su arquitectura respondía a una profunda concepción del cosmos, y su legado iba más allá de lo visible. A los olmecas se les atribuyen innovaciones clave en el mundo mesoamericano: el calendario, una de las escrituras más antiguas del continente, y un complejo sistema religioso basado en la dualidad, con el jaguar como figura sagrada. Su influencia fue tan grande que muchas culturas posteriores retomaron su arte, sus ideas y su visión del mundo, como una semilla que siguió germinando a lo largo de los siglos. No sabemos con exactitud cómo se organizaban políticamente, ni por qué desaparecieron, pero lo que dejaron marcó para siempre la historia mesoamericana. Entre el 500 a.C. y el 100 d.C., mientras los olmecas desaparecían de escena, surgían nuevas culturas que comenzaban a dejar su propia marca en la región. En el Valle de México, Cuicuilco se convirtió en uno de los primeros grandes asentamientos urbanos. Aunque no hay certeza sobre quiénes lo fundaron, se cree que estuvo habitado por comunidades agrícolas sedentarias, pioneras en el desarrollo urbano del área. Su identidad exacta sigue siendo un misterio, pero su legado es incuestionable. Levantaron una pirámide circular única en toda la región y durante un tiempo se convirtieron en una potencia en ascenso. Sin embargo, su historia tuvo un final repentino cuando el volcán Chitle cubrió la ciudad con su lava. Más al sur, en lo alto de las montañas de Oaxaca, los zapotecas fundaban Monte Albán, una ciudad meticulosamente diseñada sobre la cima de un cerro, a más de 1900 metros de altura, con plazas, templos y terrazas talladas en la montaña, desde donde dominaban todo el valle de Oaxaca. En este lugar, desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica, calendarios y una estructura política compleja. Mientras tanto, en las tierras del sureste, comenzaban a surgir los primeros asentamientos mayas. Aunque aún estaban lejos de su máximo esplendor, ya construían centros ceremoniales como Nacbé y El Mirador. En estos sitios empezaban a elaborar calendarios, erigir estelas con inscripciones primitivas y establecer jerarquías que, con el tiempo, darían lugar a sus poderosas dinastías. Estas civilizaciones coexistieron por un tiempo con los últimos rastros de la cultura olmeca, intercambiando ideas, estilos arquitectónicos y costumbres. Gradualmente la influencia olmeca fue desapareciendo, mientras Cuicuilco y Monte Albán asumían el protagonismo de la historia. Hacia el año 100 después de Cristo, en el fértil Valle de México, favorecido por lagos, rutas comerciales y abundantes recursos, comenzó a levantarse una ciudad diferente a cualquier otra. En la misma zona donde antes prosperó Cuicuilco, surgía un nuevo centro urbano destinado a cambiar el rumbo de Mesoamérica. Su nombre original se perdió en el tiempo, pero siglos después, los mexicas la llamarían Teotihuacán, el lugar
donde los dioses fueron creados. Teotihuacán llegó a ser la ciudad más grande de toda Mesoamérica. Sus avenidas perfectamente alineadas, sus imponentes pirámides, como la del Sol y la de la Luna, y su diseño urbano planeado, impresionan incluso hoy. En su apogeo, pudo haber albergado a más de 100.000 habitantes, pero su grandeza no residía solo en su tamaño. Su influencia se extendía por vastas regiones. Comerciantes, peregrinos y emisarios llegaban desde lugares lejanos, el mundo maya, el Golfo, Oaxaca, transportando obsidiana, jade, creencias y símbolos religiosos. Teotihuacán se convirtió en el núcleo de una red cultural que abarcaba toda Mesoamérica. Su alcance llegó hasta Tikal, en territorio maya, donde se han encontrado entierros reales y elementos arquitectónicos que evidencian esta conexión. Algunos estudiosos incluso sostienen que llegaron a intervenir en conflictos dinásticos de aquella región. El sistema de gobierno de la ciudad continúa siendo un misterio. No se han hallado palacios reales ni retratos claros de un gobernante. Algunos arqueólogos proponen que pudo estar dirigida por una élite colectiva o por sacerdotes, mientras que otros defienden la idea de un poder más centralizado. Con el paso del tiempo, la grandeza de Teotihuacán empezó a desvanecerse. Hacia el año 750, la ciudad fue abandonada y sufrió una destrucción parcial. Hasta hoy, las causas de su caída siguen siendo un misterio. Algunos señalan rebeliones internas, otros apuntan a sequías prolongadas o incluso invasiones externas. Lo cierto es que, aunque desapareció como potencia, su legado perduró durante siglos. Cuando los mexicas se toparon con sus imponentes ruinas, creyeron que solo seres divinos podían haber levantado algo tan monumental. Entre el 250 y el 900 después de Cristo, Mesoamérica entró en un periodo de gran diversidad cultural. Sin un imperio hegemónico como lo fue Teotihuacán, varias civilizaciones alcanzaron su máximo esplendor de manera simultánea, cada una en distintas regiones. En las densas selvas del sureste, los mayas del periodo clásico erigieron ciudades majestuosas como Tikal, Palenque, Copán y Calakmul. Cada ciudad-estado contaba con su propio gobernante, sus dioses protectores y un estilo artístico distintivo. Crearon uno de los sistemas de escritura más sofisticados de todo el continente y perfeccionaron calendarios astronómicos cuya precisión sigue sorprendiendo a los científicos. Su conocimiento del tiempo les permitía anticipar eclipses y calcular ciclos planetarios sin necesidad de telescopios. También plasmaron su historia en códices y estelas, dejando un registro que apenas comenzamos a descifrar en la actualidad. Mientras tanto, en Oaxaca, Monte Albán alcanzaba la cúspide de su esplendor bajo el dominio zapoteca. A pesar de la distancia geográfica, existen evidencias de intercambios comerciales y ceremoniales con algunas ciudades mayas. Este contacto incluía bienes, influencias artísticas y posiblemente calendarios rituales, lo que revela la existencia de una red de comunicación más amplia de lo que antes se creía. Su arquitectura monumental, las tumbas ricamente decoradas y las inscripciones en piedra muestran una sociedad jerarquizada, con un profundo entendimiento del tiempo y lo sagrado. Al norte de la actual Veracruz surgió el Tajín, célebre por su arquitectura única y su devoción al juego de pelota. Aunque no hay certeza absoluta sobre quiénes la construyeron, muchos arqueólogos consideran que fue habitada por los antecesores de los totonacas, quienes más tarde se convertirían en una de las culturas más influyentes de la región, o por un pueblo estrechamente relacionado con ellos. Más hacia el centro de México, Xochicalco se levantaba como un punto estratégico de intercambio entre culturas del altiplano, el occidente y el sureste. Destacaba por sus relieves tallados que narraban encuentros diplomáticos y por su observatorio astronómico subterráneo, lo que sugiere que fue tanto un importante centro ceremonial como un lugar de conocimiento científico. Aunque muy distintas entre sí, estas culturas no se desarrollaron en completo aislamiento. Compartían elementos esenciales como el uso de pirámides, la escritura jeroglífica, los calendarios rituales y una visión del mundo basada en ciclos, dioses y sacrificios. El comercio unía a las regiones. Jade, proveniente del sureste, obsidiana del altiplano y conchas marinas viajaban de un lugar a otro, convertidas en símbolos de poder y vínculos espirituales entre pueblos lejanos. Sin embargo, estas interacciones no siempre eran pacíficas.
también forjaban alianzas y desataban guerras. Fue una etapa brillante y creativa, pero también marcada por la inestabilidad. Mientras algunas ciudades prosperaban, otras entraban en decadencia. El mapa político de Mesoamérica en este tiempo era como un tablero de poder en constante movimiento. Hacia el año 900 después de Cristo, muchas de las grandes urbes mesoamericanas comenzaron a colapsar. Teotihuacán llevaba más de un siglo abandonada. Monte Albán y Tikal veían disminuir su influencia, y ciudades como Copán y Palenque se perdían en la espesura de la selva. Las causas fueron diversas: sequías prolongadas, guerras incesantes, crisis internas y, en ciertos casos, rebeliones contra el poder establecido. Así, el mundo mesoamericano entró en un periodo de transición y reajuste político. En este nuevo escenario emergieron otros centros de poder. Xochicalco, en Morelos, se convirtió en un importante punto estratégico de intercambio comercial. Su arquitectura defensiva es reflejo de un tiempo de tensiones y competencia. En la costa del Golfo, el Tajín aún mantenía su esplendor, aunque pronto comenzaría a decaer. Más al norte, los huastecos, presentes desde tiempos antiguos en las zonas costeras de lo que hoy son Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, conservaron una cultura propia, caracterizada por sus tradiciones musicales, esculturas en piedra y templos circulares únicos en toda Mesoamérica. Aunque recibieron influencias de mayas y otros pueblos, lograron preservar su lengua y autonomía hasta la llegada de los españoles. En Oaxaca, los mixtecas emergieron con fuerza. Fundaron y consolidaron ciudades como Tilantongo y Tututepec. Elaboraron códices ricamente ilustrados y alcanzaron un alto nivel en la orfebrería, trabajando con oro y turquesa. También ocuparon Monte Albán, antiguo centro zapoteca, adaptando sus estructuras a su propia visión del mundo. Transformaron ese lugar sagrado en un símbolo de continuidad y cambio, incorporando tumbas adornadas con códices pintados y elementos religiosos propios. Mientras las grandes ciudades del sur, como Tikal y Copán, quedaban abandonadas, algunos grupos mayas iniciaron una migración hacia el norte de la península de Yucatán. Buscaban estabilidad en medio de las crisis políticas y los problemas ecológicos que afectaban al sur. Este desplazamiento marcó el inicio de una nueva etapa cultural, en la que surgieron importantes centros como Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá. En ellos, los mayas conservaron gran parte de su herencia clásica, pero la combinaron con influencias externas, especialmente las provenientes de los toltecas. En el centro de México, los toltecas empezaban a consolidarse como una figura poderosa en la memoria y cultura mesoamericana. Desde su capital, Tula, impulsaron un modelo basado en la fuerza militar, el culto a Quetzalcóatl y un orden social jerarquizado. Su influencia no se limitó a su territorio, llegó hasta las tierras mayas, donde fue asimilada y adaptada. Allí, Quetzalcóatl pasó a ser conocido como Kukulcán, y la arquitectura adoptó columnas serpentinas y relieves militares, inspirados en Tula. El resultado fue una fusión cultural única que definiría el posclásico en Yucatán, una época de desplazamientos, adaptaciones y renacimientos culturales. Mientras las antiguas potencias se desmoronaban, de sus ruinas nacían nuevas formas de entender el mundo. Entre los siglos XIII y XVI, Mesoamérica atravesó una transformación profunda. En el Valle de México, señoríos como los tepanecas, chalcas, xochimilcas, acoluas y texcocanos mantenían tradiciones con raíces de siglos atrás. Estos pueblos tejían una compleja red de alianzas y rivalidades mucho antes de la llegada de los mexicas a la escena política. Era una era marcada por migraciones, guerras y pactos, en la que las ciudades ya no cumplían únicamente un papel ceremonial, sino que también funcionaban como fortalezas políticas y militares. En el altiplano central se establecieron nuevos pueblos provenientes del norte, muchos con ascendencia chichimeca. De tradición guerrera y nómada, aportaron nuevas formas de organización social y creencias. Aunque en gran parte adoptaron las costumbres mesoamericanas, también alteraron el equilibrio de poder en la región. Algunos, como los acoluas y los tlahuicas, lograron integrarse y consolidar señoríos estables. Entre estos nuevos protagonistas aparecerían tiempo después los mexicas, aunque su ascenso llegaría cuando otros actores aún dominaban el panorama.
Los tlaxcaltecas, establecidos mucho antes de la llegada de los mexicas, conformaban una confederación de señoríos en el valle de Tlaxcala. Eran un pueblo organizado y orgulloso de su independencia, que se negó a someterse a la expansión mexica y enfrentó con fiereza cada intento de conquista. Su determinación y su capacidad estratégica les ganaron el respeto de toda la región. Por su parte, los purépechas, también llamados tarascos, asentados en la región de Michoacán, ya se encontraban consolidados desde el periodo anterior. Poseían un sistema político centralizado y un ejército formidable. Su red de ciudades tenía como centro la capital, Tzintzuntzan. A diferencia de muchos otros pueblos, no solo resistieron el dominio mexica, sino que incluso llegaron a infligirles importantes derrotas en combate. Su dominio en la metalurgia, especialmente en el trabajo del cobre, les daba una ventaja notable. Con el paso de las décadas, mantuvieron una frontera estable frente al creciente poder mexica. En la península de Yucatán, los mayas del posclásico reorganizaron su poder mediante ligas de ciudades como Mayapán, que recuperaron protagonismo después del declive de Chichén Itzá. Aunque ya no alcanzaban el esplendor del periodo clásico, conservaron vivas sus tradiciones, sus calendarios y su sistema de escritura. El panorama político de Mesoamérica era una compleja red de alianzas y conflictos. Algunas ciudades prosperaban gracias al comercio y la diplomacia, mientras que otras lo hacían mediante la guerra. Todo estaba en constante cambio. Los dioses eran los mismos, pero los líderes militares variaban. El tablero de poder mesoamericano se reconfiguraba, sin imaginar que se acercaba su mayor desafío. Cuando los mexicas arribaron al Valle de México, no hallaron un territorio vacío. El altiplano ya estaba ocupado por señoríos antiguos como los tepanecas de Azcapotzalco, los culhuas de Culhuacán, los xochimilcas, chalcas y texcocanos, cada uno con sus propias dinastías, alianzas y disputas. Durante un tiempo los mexicas fueron considerados extranjeros indeseables, tuvieron que asentarse en tierras pantanosas y durante años fueron vasallos de los tepanecas, pero con astucia política y habilidad militar comenzaron a ganar terreno. En 1325 fundaron Tenochtitlán en un islote del lago de Texcoco. Según su leyenda, eligieron ese lugar porque vieron la señal prometida por sus dioses, un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Aquel islote, hostil y pantanoso, se convertiría en el centro de un imperio. En menos de 2 siglos, esa ciudad se transformó en la capital del imperio más poderoso de Mesoamérica. Mediante guerras, tributos y alianzas, los mexicas expandieron su control sobre decenas de pueblos. La Triple Alianza surgió tras la rebelión contra Azcapotzalco, uniendo a los mexicas de Tenochtitlán, los acolhuas de Texcoco y los tepanecas de Tlacopan. Esta coalición no solo puso fin al dominio tepaneca, sino que estableció un nuevo orden político y militar que transformó el centro de Mesoamérica. La sociedad mexica estaba profundamente estratificada. En la cima, el güey tlatoani, o gran gobernante. Debajo, nobles, guerreros, comerciantes y campesinos. Y en lo más bajo, los esclavos. Su cosmovisión giraba en torno al sacrificio humano, la guerra sagrada y el equilibrio del universo. Los mexicas heredaron elementos culturales de civilizaciones anteriores, pero también desarrollaron una identidad propia. Su arte, arquitectura y rituales tenían una estética imponente, cargada de simbolismo y poder, pero no todos aceptaban su dominio. Pueblos como los tlaxcaltecas, los purépechas y los totonacas resistieron. Esa fragmentación interna sería clave cuando, en 1519, llegaron los conquistadores españoles. Los mexicas eran los señores de Mesoamérica, justo antes del fin del mundo que conocían. A lo largo de miles de años, Mesoamérica fue el escenario de una compleja red de culturas. Los olmecas, zapotecas, mayas, teotihuacanos, mixtecas, totonacas, tlaxcaltecas, purépechas y mexicas, entre muchos otros. Cada uno aportó algo único, desde calendarios y escritura, hasta monumentos, creencias y formas de entender el universo. Sus ciudades fueron centros de conocimiento, comercio y espiritualidad. Sus conflictos, sus alianzas y sus rituales moldearon una historia compartida que aún palpita en nuestras raíces. Hoy, su legado sigue vivo en las lenguas indígenas,
en las festividades, en el arte, en la gastronomía y en el corazón mismo de México. Lenguas como el náhuatl o el maya aún se hablan por millones de personas. Costumbres ancestrales sobreviven en celebraciones como el Día de Muertos, en danzas tradicionales y en rituales agrícolas que siguen marcando el ritmo del año en muchas comunidades. Este fue solo un recorrido general. Cada civilización es un mundo por descubrir. ¿Y a ti? ¿Cuál de todas te intriga más? Si este viaje por las civilizaciones de México te sorprendió, no olvides darle like y suscribirte para seguir explorando juntos los misterios del pasado. Cada cultura tiene una historia que contar, y aquí las vamos a descubrir.